Bienvenidos a tu podcast La Voz del Miedo. Mi nombre es Alan Castellanos. El día de hoy tenemos una historia que nos dejaron compartir con un tema muy interesante que les aseguro que les va a gustar. Espero lo escuchen hasta el final porque merece la pena. Una vez que hayas escuchado el video, deja en los comentarios tu opinión. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video y no olvides que estás por entrar a La Voz del Miedo. El siguiente relato nos lo compartió Marcelo, a quien le mandamos un enorme saludo y le agradecemos la oportunidad por llevar esta historia hasta ustedes. Mi relato es el siguiente. Omitiré mi ciudad de trabajo por cuestiones de seguridad laboral y para no afectar a terceros, ya que tengo estrictamente prohibido hablar de todos estos temas. De antemano, una sincera disculpa y gracias por su cooperación. Tengo 22 años trabajando para una empresa muy importante, de restauraciones en edificios y estructuras muy antiguas. En la actualidad, muchas empresas de ellas siguen operando con normalidad en sus negocios. Mi trabajo consiste en viajar a diferentes destinos del estado de Texas, ya sea de la parte sur, norte, este u oeste. Y los que conocen este estado sabrán que para recorrerlo solo de norte a sur es de 1 a 2 días. Lo mismo para el este y oeste. Y bueno, por esto que les cuento, tengo que viajar a muchas ciudades, pueblos y rancherías, principalmente a tomar fotografías, documentar fallos, daños y arreglos estructurales a dichas instalaciones. Posteriormente, ya recaudada toda esta información, es mandada a la empresa y ellos junto con el cliente determinan cuáles son los arreglos que aprueban del presupuesto, que yo mismo les doy mientras camino dichas estructuras y que yo considero esenciales para su restauración. Pero bueno, este particular caso ocurrió en octubre del año 2014. Estaba con mi equipo de trabajo realizando labores de restauración en un negocio en activo. Por obvias razones, teníamos que efectuar dichas operaciones durante la noche, después de culminar sus horarios laborales. Recuerdo claramente que desde las primeras noches siempre llegaba una pareja a efectuar sus labores de limpieza. La verdad, se me hacían poco empáticos. Muchas veces les saludé, con un buenas noches, pero nada. Solo me observaba el señor, e inmediatamente después se retiraban, tardando a veces hasta menos de 1 hora, y debo de mencionar que esta estructura fue construida a finales de 1800. Contaba con 2 pisos, y la parte de arriba la usaban solamente de almacén. Yo honestamente, siempre desde el primer día, sentí mucha curiosidad por ese primer piso. Se me hacían muy largos los pasillos, con muchos cuartos y espacios bajos de izquierda a derecha. Solo en algunos de ellos mantenían todavía muebles y artículos personales. Asimismo estaba la parte de abajo, la planta baja, que operaba sus negocios con normalidad durante el día, y además contaba con un largo pasillo en la entrada, con una especie de galería de fotos del antes y después de dicha institución. A decir verdad, nunca le puse atención, solo sabía que ahí estaban. Una noche me disponía a hacer mis necesidades en uno de los tantos excusados. Me fui hacia la parte más lejos de la entrada principal. Desde que entré a ese baño, noté cierto ambiente incómodo y un poco de escalofrío, pero no hice caso, ni quise sugestionarme. Este sanitario era original, de esos de aquellos años cuando existía la segregación racial. No sé si me explico. Bueno, después de lavarme las manos, ya me sentía muy incómodo. Imagínense, estar solo en este lugar, en la parte más alejada de ese edificio, ya pasadas las 2 de la mañana. Cuando salí, al abrir la puerta, justo afuera, a solo unos 6 o 7 pies a lo lejos, estaba un señor de aproximadamente 70 años de edad, trapeando el piso. El señor tenía uno de esos largos trapeadores, como los que utilizan en los aeropuertos para pulir los pisos. El pasillo estaba totalmente a oscuras. Cuando lo vi, mi reacción fue: ¿quién es usted?, le pregunté. ¿Quién le abrió la puerta? Lo llené de preguntas, ya que debo decir que para trabajar en dichas instalaciones, cada grupo laboral de restauraciones le es asignado un número, y este debe ingresarse en el panel de seguridad para tener control de quién entra y quién sale en el lugar. Pero en fin, el señor solo se limitó a observarme. Después, dibujó una muy amable sonrisa. Disculpe usted si lo asusté a su merced. Yo trabajo aquí, y tengo toda mi vida trabajando aquí. Pero ¿cómo entró? ¿Quién la abrió? Ya le dije, puedo entrar y salir cuando yo quiera.
Ya con un ligero tono de molestia me contestó: bueno, para ser honesto, ya no me sentía con ese escalofrío ni la incomodidad de minutos antes. Mientras caminaba conmigo hacia la parte frontal, donde estaba el resto de mi equipo, me decía que él vivía muy cerca de ahí y que el personal que entraba a hacer la limpieza no le agradaban a él y que no lo hacían como a él le gustaba, que por esta razón él iba ya de madrugada a volver a repasar la pulida de sus preciados pisos. Y así, por los siguientes días, llegaba siempre entre la 1 y 3 de la mañana y se marchaba justo antes de las 5, sin avisarle a nadie. Así como llegaba, de la misma manera, se marchaba. El lugar contaba con 5 diferentes puntos de entrada, así que no me preocupé, ni le puse ningún tipo de duda alguna a este señor. Ya para entonces, mi amigo, don Fermín, y también amigo del resto de mi equipo, pasaba las noches siempre alegrándonos con sus ocurrencias y gran sentido del humor. Ya casi en la penúltima noche, antes de culminar nuestras labores, fue donde comenzó lo que para mí aún no le encuentro lógica ni explicación alguna. Espero alguno de ustedes pueda darme su punto de vista. Me disponía a encender un cigarrillo en la parte principal de enfrente, justo junto a una larga jardinera y la avenida principal. Inmediatamente después de encender mi cigarrillo, llegó don Fermín con una manguera y se dispuso a regar todas las plantas, mientras me empezaba a contar sobre sus anécdotas y personajes de la historia de esa ciudad. Me contaba todo, como si todo fuera actual, sí, como si estuviéramos viviendo esa realidad, su realidad. Me platicó de personajes de la Revolución, mientras yo continuaba fumando mi cigarrillo y don Fermín regando sus preciadas plantas que tanto cuidaba y que, según él, nadie lo hacía. Comenzó platicando sobre anécdotas recientes y nombres de personas, e incluso mencionaba sobre haciendas, plantaciones y batallas. Fue ahí donde acaparó mi atención. Me comentó sobre pumas y leopardos que azotaban a la población, y que recientemente, según él, una familia de apellido Betancourt había dado caza a 2 de estos temibles felinos dentro de sus establos, mientras uno de ellos devoraba una cabra. Fue ahí cuando recordé que adentro de uno de los pasillos, como les conté en un inicio, en una de las tantas fotografías enmarcadas con un grueso cristal, se podía observar que había un leopardo colgado junto a 3 cazadores, 2 del lado derecho, uno del otro lado con una pierna en el suelo, sosteniendo un rifle en su mano derecha. Esta fotografía estaba en blanco y negro, ya muy antigua, con un ligero color marrón. Me comentó sobre un grupo de expresidiarios que, según sus palabras, habían sido liberados de la prisión por la entidad que gobernaba en ese tiempo, con el propósito de correr y dar baja a bandidos mexicanos, que a su parecer cruzaban la frontera para cometer todo tipo de fechorías, tanto del lado americano como del lado mexicano. Entonces, este grupo de milicias se llamaba Texas Rangers. Yo en ese momento le corregí y le dije: don Fermín, no se llama Texas Rangers, se llaman Texas Rangers. Por un minuto hubo un silencio, pero don Fermín me observó. Mira, muchacho, ¿sabes quién vive ahí? Me señaló hacia una dirección con su dedo. Le pregunté: ¿dónde? ¿Qué es lo que me quiere enseñar don Fermín? ¿Ves esa casa blanca con la luz afuera del desván? Yo, por más que veía en esa dirección, no podía haber dicho esa casa que don Fermín intentaba señalarme. Le dije: disculpe, pero no sé de qué casa me habla, ni de qué desván. O estaré ciego porque simplemente no veo nada. Solo veo esa gran pared grande de piedra y unos rieles de tren y una cafetería que está en esa dirección. Ahí, me interrumpió. Después de la pared blanca y pasando los rieles, está la casa del capitán Morris. Ahí vive él. Ahí hacen sus juntas los jueves. Le dije: ¿capitán quién? Capitán Morris, el jefe de los Texas Rangers. Le volví a corregir: Texas Rangers, don Fermín, no Rangers. Y donde usted me está señalando, hay una cafetería. Yo no veo otra cosa. Volví a guardar silencio, pero con una ligera molestia, como si estuviera enfadado. Cuando ya se disponía a desconectar su manguera de la toma de agua, que estaba muy pegada al suelo, le dije entonces: ¿me podría hacer un favor, don Fermín? Me contestó: claro, dime. ¿Me podría prestar su manguera para poder sacar agua y llenar unas cubetas? ¿Para qué quieres el agua?, me contestó. Pues para lavar mi herramienta. No traje yo mi manguera y nosotros, primero Dios, acabamos ya esta noche. Sí, está bien.
Pero, ¿sabes tú dónde guardo mis cosas, verdad? Sí, me imagino que en la parte alta, donde vi algunas cosas almacenadas. No. Allá arriba yo no subo. Le pregunté con cierta intriga y curiosidad a la vez. ¿Por qué no sube don Fermín? Es que allá arriba hay otras... No me hagas caso. Yo no subo. No he subido nunca, ni nunca lo haré. Le volví entonces a hacer otra pregunta mientras caminábamos al interior. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando aquí don Fermín? Me miró de reojo y con una leve sonrisa me contestó. Toda mi vida. Así como arrastrando esas últimas 2 palabras. No voy a negarlo, que sentí una energía muy incómoda y una sensación que me decía que algo no estaba bien. Don Fermín llegó hasta la parte baja de las viejas escaleras que llevaban al segundo piso, y justo abajo estaba una vieja puerta de madera, como del tamaño de un closet. Me dijo, ¿traes tus llaves? Sí, don Fermín, ¿por qué? Oh, es que las mías no las encuentro, y yo también ya me tengo que ir, ya casi va a amanecer, y no puedo estar aquí mucho tiempo. No hay problema, yo le abro. Procedí a abrir la puerta, y efectivamente, al abrirla, en su interior estaba lleno de herramientas de jardinería, productos y equipos de limpieza. Y justo en la parte derecha, casi en la esquina, había un clavo muy largo clavado, como del tamaño de una varilla de 12 pulgadas. Cuando acabes de usar mi manguera, ahí la cuelgas por favor. Yo la uso todas las noches para regar mis plantitas y también para sacar agua para trapear mis pisos. Claro que sí, y de antemano muchas gracias. Fue para mí un verdadero gusto haberlo conocido, le dije. El gusto fue mío, muchacho. Me dio su bendición, como lo hacía la gente de antes, haciendo señas con las manos. Lo mismo hizo con el resto de mi grupo, y después se marchó caminando hacia la parte del fondo. Varias horas más tarde, ya después de haber descansado, me dispuse, como es de mi costumbre y como ética de mi profesión, ir a visitar nuevamente el sitio, acompañado por parte de la gerencia, haciendo un recorrido laboral y asegurándome que todo estaba de acuerdo a como lo pidió mi cliente. Me dijeron que todo estaba muy bien, y mientras el gerente me firmaba mi contrato de trabajo culminado, como despedida le dije, «Felicidades, tienen un empleado muy amable y trabajador en el turno de la madrugada». Me miró un poco asombrado y me dijo, «Nosotros no tenemos ningún empleado en las madrugadas, solo tenemos un matrimonio que viene a limpiar a horas tempranas». Le insistí, «Sí, el señor de la madrugada. Él estuvo todos los días platicando conmigo y con mis trabajadores, e incluso hace unas horas antes de que amaneciera, estuvo afuera regando las plantas de la banqueta. Me prestó su manguera para que yo sacara agua para lavar mis herramientas». El gerente solo me miraba con cierto asombro y me preguntó, «¿Dices que te prestó una manguera?» «Sí», le contesté, y me dijo dónde la quería de regreso, en su closet. «¿Su closet?» «Sí, su closet». «¿Sabes dónde está? ¿Me podrías enseñar?», me dijo con curiosidad. Por supuesto. Caminamos hacia el closet de don Fermín, y esta vez la puerta no la podía abrir con esa facilidad como le había hecho 7 horas antes. Esta vez parecía como si esa puerta estuviera cerrada por muchos años. Cuando por fin abrió, sentí que el suelo se abría en mis pies. No había nada, solo ese largo clavo que parecía una varilla, en esa esquina llena de telarañas. Y no estaba tampoco la manguera. Le dije al gerente, «Pero si esta mañana estuvo regando las plantas». Entonces, ya con un poco de duda y con pasos agigantados, caminó hacia el jardín, solo para comprobar que efectivamente estaba todo completamente mojado. El gerente se dio cuenta que yo no me sentía nada bien. El color de mi rostro se había ido y necesitaba aire. Necesitaba ya salir de ese lugar. Hasta hoy, después de tantos años, no he podido encontrarle una explicación lógica a esta experiencia. ¿Quién fue entonces? ¿Con quién hablé yo y mis trabajadores? ¿Quién era esa persona? En fin, ya para terminar, después de tantos años y hacer mis propias investigaciones, Capitán Morris sí existió, y las personas que comandaba en 1835 eran conocidos como los Diablos Tejanos, todo exactamente como don Fermín les llamaba. Quise hacer mi propia conclusión de esto. Bajo mi humilde punto de vista, don Fermín no era la aparición de un espíritu, ni mucho menos de un fantasma, ni siquiera un alma en pena, porque haciendo un poco de memoria y haciendo recopilación de todas las historias, mientras él me señalaba insistentemente unas casas
que solamente las veía. Yo no veía nada. También, siempre las historias que contaba las contaba en tiempo presente. Nunca mencionó, por aquellas épocas o en aquellos años. Él todo lo hablaba en tiempo real, su tiempo real, no el mío. La pregunta que les hago ahora yo a ustedes, ¿creen que quizás don Fermín estuvo en nuestra realidad o quizás de alguna manera se habrá cruzado en nuestro tiempo? Yo no lo sé. Si alguno de ustedes sabe encontrar alguna lógica que me ayude a comprender esta experiencia, se los voy a agradecer mucho. Me despido de ustedes. Espero les haya gustado esta historia y que pasen una feliz noche.